Bueno, amics i amigues, tinc el goig de presentar aquesta tarda l'amiga Estela Ocampo. Ara ella m'ha recordat que fa 40 anys que ens coneixem. Això vol dir que ens vam conèixer als 6 o 7 anys. No ho dic per coqueteria meva, ho dic per fer-li una gentilesa. És àvia. Tomàs i Ignacio. Bueno, ¿camina Ignacio ya? ¿Camina? Sí. Ya habla. Ya habla. Muy bien, Me n'alegro molt. No, jo allà al poble, bueno, jo a la ciutat, vaja, puc veure un nen així que està començant a caminar i pregunto si té 6 o 7 anys. Diu, què vol que tingui 6 o 7 anys? Si és així de petit. Comença a caminar, té un any i mig. Ja, no tinc ni idea. Què hi farem? Bueno. L'Estela Ocampo és una gran treballadora. El que passa que m'he deixat la fitxa que m'havia fet a casa, però la memòria no em traicionarà. I us diré que és doctora en Filosofia i Lletres per aquesta universitat, aquí davant. Entonces estava en Pedralbes, supongo, ¿verdad? I en la secció de Història de l'Art. I després d'això, fent oposicions i treballant, ara és professora titular de Història de l'Art a la Universitat de Pompeu Fabra, Humanidades, no? Humanidades. Dit això, és una gran conferenciant, ha fet molts cursos i s'ha dedicat molt, ja quasi bé des del començament, a una cosa poc estudiada pels d'allà, pels d'aquí més, molt estudiada per ella, que és l'art precolombí americà, sud-americà, l'art precolombí i inclús l'art primitiu, i sobre això ha fet mitja dotzena de llibres, que us hauria citat, però ara no recordo el títol d'aquests llibres, però els trobareu a internet, si mireu la seva biografia, i estan a les llibreries, uns ja no, els més antics ja no, perquè cap a l'any com 80 o antes, 70 y pico, ya ha empezado a publicar, ¿verdad? 70 y pocos. Y ha escrito una teoría del arte en compañía de una amiga tuya, ¿verdad? Una teorías del arte. Teorías del arte con Martí Peral. Eso és. I jo tinc i he vist altres coses sobre la cultura primitiva, com he dit, americana, precolombina, vaja, la cultura anterior a l'ocupació, diguem-ho així. Sí, a l'entrada dels espanyols a Hispanoamèrica. I vaig llegir jo una cosa estupenda d'ella sobre Proust. 5 visiones sobre Proust. ¿M'equivoco? No. 5 lecciones de amor proustiano. 5, bueno, sí, no, home, però si sembla molt. Debiste decir muy bien. 5 lecciones de amor proustiano que estuvo editado primero en Destino y ahora en Ciruela. ¿Sí o no? Ves com ho sé? I és un llibre estupendo. És un llibre fantàstic. I llavors, quan el vaig llegir, també per consell de l'amic Andreu Jaume, amic de tots dos, i del seu marit, Miguel Aguilar, tots amics, perdó, de tu yerno. Miguel Aguilar, lo coneixíem, vam dir, això ens m'agrada molt, i vam dir, molt bé, doncs aquesta conferència sobre Proust ens la farà l'Estela Ocampo, que podeu suposar que és d'origen, jo crec que és argentina, ¿verdad? Argentina. Me alegro mucho, Estela, y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por venir. Habría dicho más cosas, pero tu competencia en cuanto empieces a hablar quedará demostrada y palpable, y no es necesario que nadie haga más elogios de una persona sabia, inteligente y bella como tú. Dit això, amics i amigues, apoyo la bella, Dit això, ja està. Ens veurem per última vegada dimarts que ve, si veniu. Veniu, que m'agrada molt a mi que vingui molta gent. M'agrada moltíssim. Jo mai feia classes de grups reduïts, de 10, 12, 20 persones, no. Sempre volia classes de 150, 200. Una cosa, panem et circenses, deien els llatins. El que necessita el poble, pa i circo. I ja sabeu, ja em coneixeu, que per part meva de circo no en falta mai. Clar, que el pròxim dia el tema és tremendo. És el tema de la femme fatale. ¿El que haces tú? Sí, lo hago yo. El tema de la femme fatale. Habría sido mejor que lo hiciera una mujer. Habría sido mucho mejor. Porque si lo hace un hombre ja es pensa que es comprega amb aquelles idees. No, jo no comprego. Jo em limitaré a exposar-vos com es va crear entre 1880 i va durar fins a 1900 llargs un mite, igual que s'havia creat un mite de la donna angelicata al segle XII i XIII sobretot, amb Dante, igual que en aquell moment es va crear un mite de la dona angelical, a finals del segle XIX i XX es va crear el mite de la dona diabòlica. Ja està. Serà molt divertit. És una
tot és molt una gran exageració. Per sort, com que no ha quallat, es va acabar i ja està. I la dona torna a estar al lloc que li toca, al seu lloc. És curiós com els homes sempre es fan teories de les dones. En canvi, les dones no han fet mai una teoria dels homes, fixeu-vos bé. No, han criticat el seu patriarcat, la seva violència, moltes coses, el seu machisme, moltes coses, però no, les dones no fan teoria dels homes. Els homes, davant d'aquesta complexitat que significa el món de la dona, que això és veritat, doncs és bastant veritat, es fan unas teorías muy estrambóticas. ¿Tú crees que Proust conocía bien a las mujeres? Pues no sé qué decirte, porque yo creo que Tienes que acercarte mucho. Proust lo que conocía muy bien eran los seres humanos y en este sentido no hacía mucha distinción en cuanto a los sentimientos fundamentales, que es lo que a él le importa, entre mujeres y hombres. Él pensaba que se comportan de una manera bastante similar. Bueno, hay un equívoco en Proust continuo, ¿verdad?, entre figuras de mujeres, o de mujeres que claro, de cierto modo Proust está pensando en hombres, esta cuestión como enormemente mezclada. De lo femenino a lo masculino, pero incluso él tiene toda una teoría de una especie como de androginia original, ¿no? Y que en realidad en las cuestiones fundamentales hombres y mujeres no somos muy diferentes. Y precisamente en Busca del tiempo perdido él lo demuestra, porque constantemente está haciendo esta transposición de géneros, ¿no? De todas maneras, sí que tenía grandes amigas mujeres, o sea que supongo que las comprendería. Exactamente. Bueno, conocía a las mujeres aristocráticas, eso también es verdad. Las señoras pijas conocía, las señoras ricas de Saint-Germain, ¿verdad? Ahora se las voy a presentar a... Las Gervantes y las Tertulén, que ahora saldrán. Estudia, el público siempre dice, bueno, no hablas demasiado. Què hi farem? Els solters, quan tenim l'ocasió de parlar, parlem molt, és lògic, clar. El casat parla contínuament, el casat. El soltero, com a gent, aprofitaré. Estela, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Jordi, por tu presentación, por tu invitación. Y estoy muy satisfecha, contenta de estar aquí en tu curso. Gracias. Acércate al micro, sobre todo, ¿eh? Sí, a ver. Sí, porque estoy todavía no recuperada de una gripe, así que veremos cómo se comporta mi voz en esto. Yo os voy a hablar de Proust en relación con la aristocracia parisina, cómo se ve en su novela, que es una relación compleja, muchas veces en extremo simplificada, haciendo una especie de caricatura de Proust que a mí suele ponerme un poco de mal humor, porque Proust como escritor y el narrador en la novela es algo muchísimo más complejo que este ser snob que muchas veces se le ha querido atribuir. En Busca del tiempo perdido es una novela monumental que habla de muchas cosas, todas cosas trascendentes para los seres humanos. Habla de sentimientos como la amistad, como el amor. Habla también del arte, mucho habla de arte a través de las tres figuras, el pintor, el escritor y el músico que aparecen todo lo largo de la novela. Y habla también mucho de la vocación del escritor. De hecho, así como una de las posibles maneras de entender En busca del tiempo perdido es la búsqueda del narrador de la novela por poder superar la ociosidad en la que se encuentra, que no le satisface, y este recorrido le llevará al final de la novela a encontrar su vocación de escritor,
y a decidir que lo que verdaderamente le redimirá de este pasado que no le satisface es su vocación de escritor. Si tenemos en cuenta el título que Proust dio a su novela, En busca del tiempo perdido, un título que fue un título muy pensado. Proust maneja 2 o 3 títulos alternativos a este, es decir, que a diferencia de otras veces que los títulos de las novelas son un tanto aleatorios, en este caso Proust verdaderamente quería que el lector supiera que se estaba hablando del tiempo. Y efectivamente, una de las formas que más se ha considerado en el análisis de la novela proustiana es su consideración del tiempo. Este tiempo que se quiere recobrar, que es el tiempo del pasado, de nuestro pasado, y que a través de este proceso que lleva a cabo el escritor puede volverse al presente. Cuando hablamos de tiempo, hablamos evidentemente de memoria. Pero no hablamos de una memoria utilitaria, un poco la memoria de la facultad de la que nosotros hacemos uso cuando queremos traer a nuestra conciencia alguna experiencia, alguna persona, sino que la memoria proustiana es una memoria que elabora el pasado. Es decir, es una memoria que accede a capas mucho más profundas de nuestra conciencia. En este sentido, la memoria proustiana, que como os digo, es una memoria distinta de la facultad que normalmente entendemos por memoria, es una fuente de experiencias importantísimas para el narrador que están presentes en una escena que ha quedado asociada completamente a la novela proustiana y ha quedado como un paradigma de la novela, que es la famosa escena en la que el narrador degusta un poco de magdalena rociada con té. Según cuenta el narrador, su madre, una tarde de invierno, fría, melancólica, que nos dice el narrador, auguraba otro día igualmente triste, quizás para animarlo, le ofrece una taza de té, cosa que él habitualmente no hacía, no tenía costumbre de tomar té. Una taza de té con una magdalena. Y entonces, nos dice Proust, en el momento en que el trozo de magdalena entra en su boca y le produce esta impresión, os he puesto el trozo porque él lo dice de una manera magistral. Dice: pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente,
inmortal. Pero Proust, el escritor, dice, yo necesitaba saber qué era lo que me había pasado, porque no estaba en la cosa, no era la Magdalena y el té el causante de lo que me había ocurrido. Era una experiencia que trascendía lo que había ocurrido en ese momento. Esta experiencia, para algunos críticos de la obra de Proust, ha sido comparada con una experiencia mística, una experiencia de iniciación, porque el narrador tiene acceso a un nivel de experiencia distinto que describe de esta manera. Y de pronto el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía después de mojado en su infusión de té o de tilo los domingos por la mañana en Combray, porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. La dicha que experimenta no es otra que la de recuperar los momentos de su infancia en Combray. Continúa Proust. Así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té. Illiers, que es el pueblo en el que Proust pasa gran parte de su infancia, es el Combray de la novela y será indudablemente uno de los temas fundamentales de la novela. Proust vuelve a este tipo de experiencia en otros momentos, particularmente al final de la novela, en el tiempo recobrado, cuando se refiere a una experiencia de Swann, en este caso a través del arte. Swann ha sido infeliz en sus amores con Odette, o al menos ha sufrido mucho, pero dice Proust, podía hablar con mucha distancia cuando recordaba estos momentos. No aparecía la tristeza, el sufrimiento que había tenido en su relación con Odette. Sin embargo, en un momento, en una fiesta, una frase de la sonata de Vinteuil, que es el músico de En busca del tiempo perdido, una frase de su sonata que estaba directamente asociada a sus amores con Odette, le produce un tremendo impacto. De pronto siente toda la tristeza y todo el dolor que esa relación le había producido. Y dice Proust, es un equivalente a la experiencia de la Magdalena y de Combray. Lo que le había traído la sonata, la frase de la sonata a Swann, era la realidad de su relación con Odette, no lo que la memoria había dejado pasar, lo que la memoria había conservado, había guardado, sino esa experiencia fundamental que había tenido en el amor con Odette. Igualmente, dice Proust, en otro momento, que las losas del pavimento lo llevan a Venecia. Hay varias de estas experiencias iniciáticas en la novela, pero en todo caso lo que nos interesa es que para Proust este es el material de la novela, este es el material del escritor. Esta sensación que se produce de una manera no buscada, que no se puede controlar,
y que nos devuelve un mundo de experiencia muchísimo más rico que el que nuestra memoria parcelada, guiada por la inteligencia, ha podido conseguir. De forma que la base de la teoría de la novela y de la práctica de la novela de Proust es la impresión. La impresión vale más que las ideas. La impresión tiene mucho más valor para el escritor que la inteligencia. Si bien, en esto sí Proust será claro a lo largo de su novela cuando dice que las impresiones se tienen que convertir en equivalentes espirituales, es decir, que el escritor ha de elaborar estas impresiones. Pero estas impresiones son la base sobre la que ha de trabajar el escritor. En cierto sentido, esta teoría de la impresión en Proust tiene una vinculación con la impresión en los pintores impresionistas y también en los músicos impresionistas. Si bien quizás en los pintores haya una menor carga de este elemento ideacional, de este elemento de reelaboración que cree Proust que tiene que estar presente en el arte. Pero de todas maneras es siempre la impresión lo que permitirá tener esta ruptura del tiempo, esta ruptura que hace que pasado y presente puedan convivir. Tal como aparecía en esta fugacidad del tiempo que reflejaban los pintores impresionistas. Pero Proust, esto que yo os he contado ahora, que es el meollo de la novela, tiene que situarla en un contexto, nos tiene que mostrar un teatro. Y ese contexto será el de la aristocracia parisina que él conoce muy bien. Proust será un escritor mundano y él mismo frecuentará desde joven los grandes salones en los que se encontraban los aristócratas parisinos en una mezcla un tanto peculiar, que era lo que llamaban del tout Paris, que eran no solamente aristócratas, sino también artistas. Esto era lo que permitía que hubiera una cierta convivencia de los aristócratas con los artistas como Proust. Pero de todas maneras, si bien es indudable que Proust era un artista mundano, sobre todo en la primera parte de su vida, vamos a ver que hay dos partes muy diferenciadas, pero en la primera parte de su vida, Proust indudablemente es un artista mundano, pero como él se encarga de decir y reiterar en su correspondencia, el narrador no es necesariamente Proust. Es más, dice él, la mayor parte de las veces no es Proust. E incluso hay cartas en las cuales él se defiende de ese mote de snob que le habían puesto y él dice: yo
en ningún momento tuve una actitud snob o una actitud de servilismo respecto de la aristocracia. Y por esto él separe lo que es el escritor de lo que es el narrador de la novela. De hecho, escribe un libro que se llama Contre Sainte-Beuve, contra Sainte-Beuve. Sainte-Beuve es uno de los críticos más influyentes de su momento, un crítico literario, que considera que para el análisis de los textos literarios hay que tener en cuenta la correspondencia, las personas que han conocido al escritor, el entorno en el que se mueve, en fin, una serie de elementos ajenos a la obra en sí misma. Proust dice, esto no tiene nada que ver con la literatura. El escritor es siempre un ser distinto del que se mueve por la vida cotidiana y la vida normal. De todas maneras, es indudable que muchas de las experiencias de Proust están volcadas, reelaboradas en la novela. No de una forma directa, él también en su correspondencia describe muchas veces su manera de actuar y dice, mis personajes están formados por elementos de muchas personas distintas y además están amalgamadas esas facetas por mi imaginación. No es tal o cual persona o no aparece tal o cual experiencia. De todas maneras, sí que podemos hacer una cierta referencia respecto de la obra, en la obra respecto del Proust escritor. Si bien Proust es un escritor que frecuenta los ambientes aristocráticos, su ambiente de origen, su familia, no tiene nada que ver con este mundo. Su madre proviene de una familia holgada de dinero, pero que no tiene ningún trato, no ha tenido ningún trato con el mundo aristocrático, judía, y que no cultiva para nada las relaciones sociales. Una mujer muy sensible que le ha introducido a Proust en el gusto por algunos escritores que aparecen en la novela, como George Sand o Madame de Sévigné, y que se dedica fundamentalmente al cuidado de sus dos hijos, Robert y Marcel. Robert, el hermano menor de Marcel, no aparece en la novela. El padre de Proust, Adrien Proust, es un médico que se ha hecho bastante conocido por su gestión de la peste de 1866, que viaja, da conferencias, pero que no tiene tampoco una vida social, fuera de lo que puede tener de vinculación con sus colegas en la Facultad de Medicina o en la Academia de Medicina. Relaciones que a Proust no le sirven mucho. Por esto es que al joven Proust su familia no le proporciona ninguna de las facilidades sociales para poder introducirse en el medio aristocrático. Sin embargo, Proust, si bien en un primer momento despliega un gran interés en conocer los distintos salones en los cuales
se daban cita, como os decía, artistas y aristócratas, a los 40 años decide deliberadamente que no frecuentará más la vida social parisina y se dedicará exclusivamente a la redacción de su novela En busca del tiempo perdido. Como este empeño era descomunal para la pretensión que tenía de obra literaria y una salud muy frágil, se pasa prácticamente encerrado los últimos 12 años de su vida en una habitación forrada de corcho para que no pudiera pasar ningún sonido del exterior y pudiera hacer que se distrajera de su labor fundamental, y saliendo solamente casi como un fantasma a la 1 de la mañana para ir a cenar al Ritz con alguno de los pocos amigos que podían seguirle esa forma de vida. Es así que él, a diferencia de lo que ocurre con el narrador, que sí tiene un ambiente familiar que le favorece el trato con la aristocracia a través de Madame de Villeparisis, que es una amiga de su abuela, y de Swann, que es amigo de sus padres y que frecuenta todos los salones parisinos. A diferencia del narrador, Proust tiene que hacer él mismo sus relaciones. En este sentido es muy importante su paso por el Liceo Condorcet, que era un lugar en el que había una presencia de jóvenes aristócratas y junto con hijos de la burguesía y de escritores o artistas reconocidos. Allí se traba una amistad especial con Lucien Daudet, que era hijo del escritor, con quien tendrá una relación amorosa, una de sus primeras relaciones amorosas de juventud, y Robert de Flers, que también lo acompañará a lo largo de toda su vida. Y conoce a Gaston de Callavet. Aquí aparece en esta foto Proust arrodillado frente a Jean Pouquet, que era la prometida de Gaston de Callavet, que es uno de los modelos para la Gilberte Swann de En busca del tiempo perdido. Y según dice Proust, uno de sus amores de juventud. Gaston de Callavet era hijo de una señora que tenía un salón en el que iba Anatole France, que es un escritor que será muy importante para Proust. De hecho, es casi el único modelo de Bergot, que es el escritor que aparece en busca del tiempo perdido, y además que lo anima en una correspondencia no excesivamente nutrida ni excesivamente entusiasta, pero que de todas maneras anima a Proust a que escriba. Estos salones en los que Proust participa tienen una importancia para él como escritor al principio, pero también para algunos de los elementos en la génesis de En busca del tiempo perdido. El propio Proust escribe varios artículos que están casi todos publicados en Le Figaro en el año 1903, en donde describe estos salones.
Uno de los que más influirá en él y en la génesis de la novela es el salón de Madame Strauss. Es la madre de Jacques Bisset, que a su vez es hijo del compositor de la ópera Carmen, que al enviudar se ha casado con este abogado rico, el señor Strauss, que le permite tener un salón. La importancia que tiene Madame Strauss, más allá de que Proust en su correspondencia, en mucha de su correspondencia hacia ella dice estar enamorado, platónicamente enamorado y defender el amor platónico, es uno de las fuentes de la duquesa de Guermantes, sobre todo en los aspectos que parecía tener Madame Strauss de una inteligencia rápida y un humor también para resaltar. Otro de los salones que frecuenta Proust, si bien estos dos salones que os comento, el de Madame Strauss y el de Madeleine Lemaire, no son salones aristocráticos, ninguna de ellas dos es aristócrata. Sin embargo, sí que toda la aristocracia parisina acudía a sus reuniones. Por esto era un sitio en el cual podían encontrarse las figuras más importantes de la aristocracia parisina de la época. Madeleine Lemaire era una pintora de flores que tenía un extraordinario éxito entre la aristocracia parisina, vendía todo lo que pintaba y, como decían en su momento con un poco de sorna, había pintado casi tantas rosas como las que Dios había creado, y era también ilustradora, ilustró los placeres y los días de Proust y poemas de Robert de Montesquieu. Proust escribe uno de sus artículos sobre este salón. Dice que tenían tanto éxito sus reuniones que la gente tenía que quedar muchas veces fuera de su atelier, en el cual ella recibía a sus invitados. Si bien Madeleine Lemaire no tiene ningún talento pictórico y desde luego no va a figurar nunca en la historia del arte por sus pinturas, sí en cambio tenía una gran perspicacia para el talento. Y esto hace que acogiera en su salón a Reinaldo Hahn, que es un músico joven que será amor de Proust durante unos años y luego amigo para el resto de su vida, una persona fundamental en la vida de Proust y que tiene además mucha influencia en los gustos musicales de Proust y en la parte musical que se refleja En busca del tiempo perdido. Un artista que casi tuvo la desgracia de ser amante de Proust, porque siempre se le comenta, se le considera, en este caso, siendo un músico verdaderamente bueno. Últimamente sí que he visto que ha habido más conciertos y una mayor consideración para él como músico, independientemente de su relación, su vinculación con Proust. En este castillo, el castillo de Réveillon, era donde Madeleine Lemaire residía en verano, para que veáis un poco lo que era el ambiente, el entorno en el que se daban estas relaciones sociales.
Y es aquí, como sabemos por la correspondencia, el sitio en el que empiezan su relación amorosa Han y Proust. Pero la persona que será fundamental en la vida de Proust, escritor mundano, y Proust, novelista reflexivo, es el barón Robert de Montesquieu, que era un asiduo de las veladas de Madame Le Maire. Montesquieu tiene una relación de amistad, sin duda, hay una gran correspondencia con Proust, pero una relación complicada, desde luego muy opacada al final, cuando Montesquieu se vio reflejado, y no de una manera precisamente halagüeña, en busca del tiempo perdido. Pero además, en vida de Proust, Montesquieu le reclama constantemente que Proust no era lo suficientemente amable con él y con su literatura. Era un esteta tremendamente sofisticado. Huysmans, que es otro que probablemente haya aparecido o aparezca, porque es un escritor que tiene indudablemente que ver en esta cultura de final de siglo, en su libro A rebours, a contrapelo, en el personaje de Dessassent, refleja al conde de Montesquieu como una persona tan excesivamente sofisticada que llegaba incluso a tener una tortuga con la caparazón incrustada de esmeraldas. Pero Proust no toma estos elementos de Montesquieu. Le interesa que es perteneciente a una de las casas nobles más importantes de Francia, que desciende de reyes merovingios y que tiene además un extraordinario orgullo por su linaje. Este es uno de los elementos que toma Proust de Montesquieu para desarrollar en La Recherche esta idea de una aristocracia idealizada. Y el otro elemento que toma en cuenta de Montesquieu es su homosexualidad. Una homosexualidad un tanto particular, porque es, como dice Proust, un homosexual viril, es decir, un homosexual que rechaza todo signo de afeminamiento, incluso que hace gala de cierta homofobia. Proust en cartas a sus editores les previene de que en el cuarto tomo de su novela tratará un tema escabroso. Y este tema escabroso al que se refiere Proust es precisamente la homosexualidad a través del barón de Charlus. Pero el barón de Charlus y su relación con el violinista Morel en Busca del tiempo perdido le sirve también a Proust para desarrollar su idea de que las relaciones amorosas son idénticas, tienen los mismos elementos en juego, se trate de personas del mismo sexo o de sexo diferente. Y en este sentido, la relación entre Charlus y Morel no es muy distinta de la de Swann y Odette o la del propio narrador con Albertine. La prima, veis que todo está muy familiarmente entretejido en este momento de los salones, ¿no? La prima de Montesquieu es la condesa de Greffulles, que es también uno de los modelos de la duquesa de Guermantes, junto con Madame Strauss, como se había
comentado. Pero en este caso sí se trata de una aristócrata perteneciente como Montesquieu a una estirpe de origen noble. Tiene un salón en el que participan artistas muy importantes de este momento. Whistler, ella es una patrona de este pintor. Músicos, Fauré le dedica su pavana. Es una promotora de los ballets de Diaghilev, que también aparecen en Busca del tiempo perdido. Es decir, es una verdadera mecenas del arte. Y su marido, el duque de Guermantes, el duque de Refilio, es el modelo del duque de Guermantes. Ahí sí, el único modelo en la novela. También es un modelo para la duquesa de Guermantes, Lord de Sade, que era descendiente del marqués, condesa de Chevigné, también de una de las familias más importantes de la aristocracia parisina, que tenía un salón igualmente nutrido de personalidades artísticas y aristocráticas, y de la que Reinaldo Hahn decía que era como una de estas mujeres del siglo XVIII, estas salonières que habían dado tanto prestigio a la cultura francesa. Otro de los personajes que pueblan este mundo de los salones es Charles Haas. Es un personaje que tiene una gran importancia porque Proust lo asimila directamente a su personaje Swann, que es uno de los personajes fundamentales de En busca del tiempo perdido, y que incluso en algún momento pensó que su novela podría llamarse Swann o algo en lo que algún título en el que apareciera Swann. Tan fundamental lo consideraba respecto del núcleo, del meollo de lo que era su novela. Pero es curioso porque en este caso Proust, escritor, sí que hace un juego entre personaje ficticio y personaje real. Dice: y sin embargo, querido Charles Swann, a quien tan poco conocí cuando yo era joven y usted estaba ya cerca de la tumba, si se vuelve a hablar de usted y si pervive, quizás es porque el que usted debía considerar como un pequeño imbécil le ha erigido en héroe de una de sus novelas. Si en el cuadro de Tissot, que representa el balcón del Círculo de la Rue Royale, donde está usted entre Gallifet, Edmond de Polignac y Saint-Maurice, se habla tanto de usted, es porque hay algunos rasgos suyos en el personaje de Swann. Y este es el cuadro que existe verdaderamente y en el que los personajes son personajes reales, y el que está en la extrema derecha, debajo de la entrada al salón, es precisamente Haas. Y hay también un elemento de interrelación entre Haas y el propio Proust, que la crítica a veces ha apuntado a que hay algunos rasgos, algunos elementos del propio Proust en la figura de Haas, porque Haas es judío y el narrador no. Es decir, que esta mitad judía que tiene Proust y que en algunos momentos
le producirá un cierto conflicto de conciencia cuando, por ejemplo, se produce el affaire Dreyfus, un hecho en el cual se veía con toda claridad que la sociedad francesa era una sociedad bastante antisemita y que este hecho, este juicio en el que se había condenado claramente a un inocente, pero que se tardó 5 años, sabiéndose que era inocente, tardó 5 años en restituir su grado en el ejército. Este conflicto de conciencia no lo tiene el narrador, porque el narrador se refiere a esta cuestión desde un punto de vista histórico, pero no desde un punto de vista más personal. Por otro lado, Haas, como el propio Proust, es totalmente aceptado en los círculos aristocráticos y comparte pues las veladas y las reuniones y los viajes y las invitaciones y los castillos, pasando por alto completamente esta condición judía. Lo que va a utilizar, para lo que va a utilizar sobre todo Proust la figura de Swann es para retratar el amor. Y por esto justifica que escriba un texto que es casi una novela dentro de la novela, que se llama precisamente Un amor de Swann, en el que va a desarrollar casi una fenomenología partiendo de los primeros momentos de enamoramiento, pasando por la pasión, el deseo, los celos, la posesividad y finalmente el desamor. Y la importancia que tiene para la novela esta peripecia de Swann es que es como una especie de matriz o una especie de grilla que servirá para los amores de todos los otros personajes, los amores del narrador, los amores del barón de Charlus, los amores de Saint-Loup, todos siguen más o menos el mismo derrotero, los mismos pasos por los que ha transcurrido Swann. Otro de los salones que frecuenta Proust es el del príncipe Edmond de Polignac. Esto es un detalle del cuadro que os mostré antes, que se había casado con una señora, Vinaretta Singer, que era hija del dueño de las máquinas de coser Singer, que no sé si vosotros tenéis idea, pero hubo una época en que todas las máquinas de coser eran Singer en todo el mundo. Por lo tanto, la fortuna de esta señora era inmensa. Un matrimonio de absoluta conveniencia, porque el príncipe de Polignac era homosexual, ella también, y habían conseguido, gracias a este matrimonio, poder acallar cualquier tipo de comentario hipócritamente malevolente. Proust hace un retrato de este salón, también aparecido en Le Figaro en 1903, en el que dice, él era músico, ella era música, y los dos eran sensibles a todas las formas de la inteligencia. Y efectivamente, en el salón de la princesa de Polignac, estrenó Stravinsky la historia del soldado, estrenó conciertos, estrenó una obra dedicada a ella. Ella encargó a Stravinsky Renard, a Erik Satie
Sócrates, encargó también el retablo de Maese Pedro a Falla e incluso era una de las mecenas de Albéniz, es decir, que tenía una visión amplia de lo que era la música de su momento. Hay otros aristócratas que comparten la vida de Proust de estos primeros años, por ejemplo, el duque de Guiche, que Proust conservará como uno de sus amigos hasta los últimos años, pero a partir de que él se retira a su habitación de corcho, las relaciones mundanas se cortan de una manera casi total. Los aristócratas que siguen estando alrededor de Proust en estos últimos años son por una relación de amistad muy profunda que no tiene ya nada que ver con este elemento social presente en sus primeros momentos. Cuando Proust se aísla, pues cambia completamente, no solamente su manera de estar en el mundo, sino incluso su visión de la aristocracia. Si en un primer momento de la novela, sobre todo a través del salón y la vida de la duquesa de Guermantes, hay una idea idealizada, como decía también a través del barón de Charlus, de esta estirpe que entronca con la nobleza francesa. En el último tomo, en el tiempo recobrado, Proust va a tener una visión distinta de la aristocracia. De todas formas, Proust sigue manteniendo este telón de fondo, este teatro, como os decía, para sus personajes, porque cree que estos tienen que estar encarnados, que no podemos ver estos valores fundamentales a los que él se quiere referir si no los vemos en personas, en personajes que discurren a lo largo de la novela. Escribe un artículo que se llama Contra la oscuridad, en el que dice: quisiera aún decir del simbolismo, que es de lo que se trata sobre todo aquí, que pretendiendo no tener en cuenta los accidentes de tiempo y de espacio para mostrar solamente verdades eternas, ignora otra ley de la vida, que es la de realizar lo universal o eterno, pero solamente en los individuos. Por esto es que la manera que tiene Proust de mostrar la otra cara de la aristocracia, que es la que aparece en el tiempo recobrado, será a través de estos mismos personajes que han poblado todos los tomos de la novela. En este último tomo, Proust es tremendamente ácido, tremendamente crítico. El novelista trabaja casi como con un bisturí. Ya ha llegado a la conclusión el narrador de que lo que quiere es escribir una novela y por lo tanto ha de ir en profundidad. No se trata de la superficialidad del mundo aristocrático, sino de cómo están encarnados esos valores. Y los personajes aparecen entonces con una faz muy diferente. La duquesa de Guermantes ya no es el unicornio, el ave fénix, como la había llamado en los primeros tomos de la novela, sino una mujer con un corazón de piedra, que se nota sobre todo en una escena muy importante en este sentido, que es cuando Swann, al que le han diagnosticado una enfermedad mortal, acude en primer lugar a contárselo a la duquesa de Guermantes, a quien él cree que es una de sus
verdaderas amigas, y ella, que está vistiéndose para ir a una fiesta y que tiene prisa por salir, le dice que no será para tanto, pues, que se habrán equivocado y que ya hablarían. Y lo deja en una absoluta desolación, con lo cual, dice Proust, demuestra que no tiene ningún sentimiento, sobre todo no tiene uno de los sentimientos que Proust considera fundamentales para los seres humanos, que es la amistad. También Saint-Loup, que era un militar que ha tenido una medalla en la guerra y que pues estaba adornado con todas las virtudes del ejército, aparece como un homosexual con unos gustos francamente deplorables. Y igualmente el barón de Charlus está en un estadio de un gran deterioro, frecuentando el prostíbulo masculino de un ser siniestro llamado Jupian. Es decir, estos personajes que habían estado adornados con todos los elementos idealizados de la aristocracia empiezan a resquebrajarse completamente y a demostrar una serie de aspectos completamente viciosos. Pero Proust no es un cronista de la sociedad de su época. Hay otros autores como Bourget o Hermann que hacen esto de una manera mucho más evidente. Proust, como dice François Mauriac, lo que hace es recopilar una cantidad de elementos en su transcurrir por estos salones aristocráticos que luego utilizará mediante este procedimiento de la memoria involuntaria que os decía, este proceso de reelaboración de aquello que ha vivido para la construcción de la novela. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que esa aristocracia que Proust ha imaginado como si fuera perteneciente a otros siglos de Francia, en los cuales la aristocracia, la nobleza, acompañaba a la realeza y patrocinaba grandes artistas, vivía rodeada del arte, tenía grandes valores morales. Esa aristocracia ya no existe en su momento. Lo que existe es una aristocracia que se da fundamentalmente a la ociosidad, un reino de la nada, como dice Proust. Una aristocracia que se ha tenido que entregar directamente a la burguesía, que la reemplaza. La reemplaza porque banqueros y empresarios son los que tienen verdaderamente el poder social. La aristocracia ha quedado como una forma un poco testimonial y presente sin duda, como os comentaba, a través de los salones, pero que no tiene un poder real. Proust va a retratar esta unión final de la aristocracia y la burguesía a través de un personaje que también es un personaje fundamental en la novela, que es Madame Verdurin, que en el último tomo aparece como princesa de Guermantes. Ha pasado de ser una burguesa despreciada por el gran mundo, cuya única virtud es su dinero, a formar parte de esa aristocracia. Porque la guerra la ha convertido en una persona muchísimo más rica de lo que era, mientras que a los Guermantes,
que tienen una vinculación con las casas alemanas, les ha disminuido mucho su riqueza. Por lo tanto, esta aristocracia se echa en manos del dinero, un dinero que fluye por debajo de todas estas formas que se conservan, estas formas aristocráticas, pero que ya no tienen el fundamento ni tienen el enraizamiento que tenían en otros momentos en la historia francesa. Pero Proust no es un escritor social. La burguesía que retrata a través de Madame Verdurin no tiene ningún mérito especial, no aporta ningún valor nuevo. Lo único que quiere es ocupar el sitio que antes estaba destinado solamente a la aristocracia. Y las clases populares, que en la novela tienen muy poca cabida, que están representadas, simbolizadas por los sirvientes, son igualmente crueles, igualmente viciosos, igualmente egoístas que sus aristocráticos patrones. Proust nos dice, la verdad no está en la vida social, la verdad está en el arte. Lo que verdaderamente nos permite acceder a los valores humanos, estos valores que reivindica el amor, la amistad, el conocimiento, se pueden aprender a través del arte. Un arte que ha salvado al narrador al encontrar su vocación de escritor, que ha salvado a Proust o que lo ha redimido de esta ociosidad, entre comillas, porque también escribía bastante antes de la recherche, pero que lo ha convertido en el escritor que soy, y también de nosotros lectores, porque a través de la lectura de la novela podemos acceder a una experiencia más profunda de estos valores fundamentales para los seres humanos. Muchas gracias.